tal? Buenos días, bienvenidos. Soy Carlos Ortiz, presidente del Colegio de Arquitectos de Nuevo León, y pues les damos la bienvenida a este segundo foro de negocios para arquitectos, Architecture Insiders, con el tema estrategias. Hace un par de años, cuando platicábamos sobre cómo deberíamos de cambiar el Colegio de Arquitectos para que efectivamente nos sirviera a los arquitectos, una de las ideas que surgieron fue hacer actividades y eventos que tuvieran que ver con esta temática de qué hace que la arquitectura suceda. Y nos dimos cuenta que en los planes de estudio pues existen materias de administración de obra. El 60% de la currícula de los planes de estudio de las carreras de arquitectura tienen que ver con diseño, con hacer arquitectura, pero salvo honrosas excepciones, no existen materias de planeación de negocio, de análisis financiero, de relaciones públicas, de todo aquello que necesitamos los arquitectos hacer para poder producir nuestro trabajo. Y pues nos dimos a la tarea con la coordinación de jóvenes arquitectos del colegio de crear un evento que permitiera platicar sobre todo esto e invitar a líderes de la industria del diseño y de la arquitectura a que, más allá de que nos platiquen de sus proyectos, nos platiquen de sus estrategias. Bienvenidos. Les paso el micrófono a Max Soldevilla, coordinador del foro, para que nos platique sobre el tema estrategias y arranque el evento. Gracias, Carlos. Pues muy contento y muy emocionado. Yo soy Max Soldevilla, coordinador de Jóvenes Arquitectos y actualmente coordinando esta segunda edición del Foro de Negocios para Arquitectos, Architecture Insiders. La verdad que este evento es algo que nos gusta mucho dentro del colegio, ha sido algo que incluso ha generado un poquito de polémica, pero precisamente por eso creemos que vamos por buen camino. Y la intención es hablar de arquitectura, pero cómo la arquitectura también genera oportunidades de negocio y cómo genera también bienestar tanto para nuestros clientes como para nosotros que hacemos arquitectura. Entonces, a partir de esa premisa, queremos que se la pasen muy bien y queremos que obtengan el mejor provecho de este evento, de este foro. Vamos a adquirir bastante información útil para nuestra práctica diaria. A continuación, la primera ponencia va a ser por parte del arquitecto Mauricio Ceballos del despacho Free, Fernando Romero Enterprise. Mauricio Ceballos, socio de Fernando Romero Enterprise, director ejecutivo liderando importantes proyectos. Cuenta con más de 20 años de experiencia en diseño y construcción de edificios a gran escala. Dirigió el proyecto de infraestructura más grande del país, el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esta conferencia es patrocinada por Cato, fabricante de productos cerámicos de alta calidad, sanitarios, lavabos, mingitorios y accesorios con garantía de 25 años. Cerca de 20 años en el mercado respaldan nuestros productos ecológicos, certificados de bajo consumo que se distribuyen en más de 15 países. Alphabet, empresa regiomontana líder en acabados arquitectónicos, con más de 20 años de experiencia y de reconocimiento a nivel nacional. Creamos soluciones integrales en fachadas de aluminio, cristal, panel, ventilados, cancelería y estructuras de acero mediante tecnologías de vanguardia. Chic House es una publicación editorial mensual de Grupo Milenio enfocada en reconocer y presentar lo mejor de la arquitectura, interiorismo y diseño local, nacional e internacional.
Buenos días, gracias a todos por estar aquí, gracias al Colegio de Arquitectos por la invitación. Preparamos una presentación que habla un poco de cómo estamos expandiendo nuestra oficina a mercados internacionales, y es un poco la historia de la oficina combinada con algunos proyectos. Somos una práctica que llevamos más o menos 18, 19 años trabajando, y siempre hemos tenido una parte de experimentación dentro de la oficina, lo cual nos ha permitido entender el espacio o ver los problemas de una manera distinta, no siempre buscando una solución racional. Este es un timeline, siempre hemos dividido los proyectos, o sea, cuando nosotros nos encargan un proyecto, empezamos viendo un proyecto de la manera más racional que pudiera ser, una caja, a cómo podría ser una forma un poco más interesante. Y entonces siempre trabajamos sobre 3 líneas, y sobre esas 3 líneas vamos encontrando las soluciones. Depende también mucho de los clientes. Hay clientes que les gusta cosas más sencillas y hay clientes que están dispuestos a experimentar. Abrimos oficinas en México en el 2000, luego en Los Ángeles, que esa la cerramos, Nueva York, el año pasado en Madrid, y ahorita estamos abriendo unas oficinas en China. Como todas las prácticas de arquitectura, pues empezamos con proyectos chicos, experimental, que a lo mejor hasta un poco torpes se pueden sentir, pero empieza a dar la línea de lo que nos interesaba hacer. El primer proyecto importante que hacemos pues, es el Museo Sumaya. El Museo Sumaya era parte de un desarrollo donde Polanco está de este lado, que es la zona de más plusvalía en la Ciudad de México, y queríamos atraer a la gente, a los precios de Polanco, a una zona que era industrial. Entonces, la solución ahí fue hacer una zona cultural, que es con el Museo Sumaya, el Acuario, el Museo Jumex y un teatro. Cómo estaba en su momento, pues son terrenos industriales, y cómo está ahorita, que tiene más de metros cuadrados construidos. Este fue el primer trabajo que nos permitió hacer una colaboración con distintos despachos internacionales o oficinas internacionales, porque el éxito o sea, no nada más es pensarlo, sino cómo lo llevas a que se pueda ejecutar correctamente. También había un requerimiento por parte del cliente que teníamos que hacerlo todo en México, lo más que se pudiera en México. Entonces, en este caso, todas las columnas son de una empresa que hace tubos que se llama Suecomex, que hace tubos para petróleos, y tenían mucha experiencia en cómo doblar los tubos. Entonces, son 28 columnas, el proyecto lo hizo Arup, la parte conceptual, y de esas 28 columnas hicimos toda la estructura que nos permitió tener esa geometría. Trabajamos también con Getty Technologies. Getty Technologies pues nos ayudó al entendimiento de la geometría y cómo poderla construir, ¿no? Getty Technologies es una empresa de Getty que se hizo para poder construir edificios de geometrías complejas. Uno de los retos, o sea, cuando uno ve una fachada de estas, es que una cosa es lo que tú puedes ver en planos y otra cosa es que tienes que llegar a cómo se ejecuta. Y al final acabas dependiendo de un trabajador que va a agarrar un hexágono y colocarlo en una posición específica. Entonces, para eso hicimos todo este tema de parametrización. Se dividió todo por cuadrantes y sobre esos cuadrantes se fueron poniendo las distintas cosas. Y uno de los retos importantes es que todos los edificios que había hasta el momento de este tipo de geometrías, como podrían ser edificios de Getty, siempre tienen una junta, ¿no? O sea, los edificios de Getty nunca se cierran. Y ese es el primer edificio que está completamente cerrado, o sea, lo cual implicaba un gran grado alto de precisión. La estructura, literalmente, cuando le estaban poniendo, la soltaron y la movían para que se acomodara, ya que se acomodó como un vestido, y ya sobre eso pusimos todo el sistema. Unas imágenes del interior. Entonces, se hizo todo un análisis de parametrización. La idea era, nosotros queríamos tener hexágonos únicos, o sea, cada pieza era un espacio único, una pieza única. Por cuestiones de manufactura no se pudo hacer, entonces lo que acabamos haciendo es haciendo familias. Tenemos 16,000 hexágonos en 1,200 familias, o sea, es decir, ahí los hexágonos están agrupados.
y eso fue lo que permitió un desarrollo, que es un desarrollo comercial, que pues prácticamente aumentó su valor 10 veces por el haber hecho toda la parte cultural y volverlo un lugar destino y un lugar a donde la gente le interesa ir. Siempre en paralelo con la práctica de arquitectura hemos trabajado con todo el tema de publicaciones. Hemos publicado, estos son algunos, pero hemos publicado más de estos libros, donde hacemos distintas colaboraciones con gente para pensar sobre sobre la práctica arquitectónica, ¿no? Y en paralelo el tema de las publicaciones. Esto ha sido gran parte del éxito de poder tener un mercado internacional, ¿no? O sea, que la gente nos conoce fuera de México. Hemos hecho también una serie de exposiciones y participado en distintas bienales, que una vez más es lo que permite, o sea, creo que hoy para poder hacer una práctica internacional uno necesita tener esas conexiones y esas relaciones, no nada más en México, sino en el extranjero, para que colaboren contigo en tus proyectos y para poder tú colaborar con ellos. Entonces, esto es un evento, yo creo que no se los voy a poner todos, pero era la publicación de un libro que hablaba de la práctica, de lo que pensábamos sobre la arquitectura, y pues luego fue un gran evento donde pusimos todas las maquetas, y pues hablamos de lo que hacemos. Bueno, este es otro evento. Del Museo Sumaya, que hicimos el aeropuerto, ha de haber pasado a lo mejor unos 8 o 10 años, en el que seguimos construyendo y seguimos haciendo muchos otros proyectos que ahorita no se los voy a mostrar, pero nos permitió ese tiempo y esa profesionalización de la práctica, el poder hacer una colaboración con la oficina de Foster. Esto fue un concurso, por los que no sepan, invitaron a 9 arquitectos, despachos mexicanos, que tenían que sumar experiencia con despachos internacionales, y nosotros nos asociamos con Foster. Y el aprendizaje que tuvimos con ellos es lo que hoy en día nos está permitiendo explorar mercados internacionales en el sistema de los procesos, o sea, en cómo podemos hacer estos procesos que sean eficientes y que sean en base a prácticas internacionales. Entonces, los proyectos de esta escala, o sea, es un trabajo, es como una gran producción de cine, donde mucha gente participa, donde mucha gente está opinando, y el proyecto en sí es una suma de partes, ¿no? No es la idea de un arquitecto haciendo una idea y que se ejecute. Entonces, por ejemplo, la estructura, o sea, la estructura es sin duda la estructura más eficiente que se ha diseñado en cualquier parte del mundo. Es una estructura que pesa, o sea, lo que es la envolvente, 50 kilos por metro cuadrado, y eso es porque combinamos la geometría del edificio con los cálculos estructurales, con el tema térmico, con el tema sustentable. Entonces, este es un poco los despachos que habían invitado y en dónde estamos, ¿no? Esperemos que se recupere pronto se haga. Entonces, este es el envolvente que les digo, o sea, el envolvente son triángulos de 250 por 250, cubriendo claros de 100 metros. La idea de esto es que los aeropuertos, o sea, en los próximos 50 años van a cambiar mucho, entonces lo que tú necesitas es tener espacio que te permitan adaptarse a distintas cosas, ¿no? Y el terreno pues, es muy malo, entonces la idea era hacer una cosa que fuera muy, muy, muy ligera. Más vistas de los puentes de abordaje, el área de comercial. Hacer un proyecto de estos nos llevó a trabajar en BIM. BIM no necesariamente está pensado para trabajar en edificios como con este tipo de geometrías, pero era la única manera en la que podíamos coordinar las distintas especialidades. Son más de 180 modelos en un solo edificio, entonces está la arquitectura, la estructura, las instalaciones, el sistema de manejo de equipaje, etcétera, etcétera.
Y también esto es algo, o sea, que no se había hecho a esta escala. O sea, el año pasado, hace 2 años recibimos un premio por ser el modelo de mayor complejidad jamás desarrollado. El tema de BIM es un tema que de alguna manera pasó la responsabilidad de los constructores a los arquitectos. O sea, antes los arquitectos trabajaban en planos en 2D y esos planos llegaban al constructor y era responsabilidad del constructor empezar a ver dónde había interferencias y dónde había una serie de cosas que se solucionaban en obra. El momento que los modelos BIM caen a los arquitectos, nos caen a nosotros la responsabilidad de tener que coordinar eso, ¿no? O sea, ya no, o sea, tienes que entregar un proyecto que no tenga problemas y se puedan ir en. Entonces, ahorra mucho en construcción, pero toma más tiempo a los arquitectos, ¿no? Todo esto es parte de los modelos BIM. Este es un modelo de la secuencia de construcción que se veía más sencilla en idea que en la práctica. Aquí separamos la estructura, o sea, lo que es la superestructura de la envolvente, con el fin de poder de encimar los procesos y que se pudiera construir más rápido. Nada más como dato interesante, cuando nosotros hicimos este concurso, Zaha Hadid también participó en México y no ganó, se fue a Beijing, hizo el concurso en Beijing, lo ganó y lo construyeron el mismo tiempo, ¿no?, que nosotros apenas estábamos en cimentaciones. A partir de la práctica de la arquitectura también hemos empezado a explorar ideas en el diseño industrial. Y el diseño industrial es una buena manera de tener una exposición más grande a los mercados internacionales, ¿no? Al final del día los edificios son un edificio en una posición geográfica muy controlado y no te permite llegar como a un mercado masivo. Entonces empezamos haciendo una serie de colaboraciones, por ejemplo, es una cosa que le llamamos razón con Swarovski, pero también hemos estado viendo otro tipo de cosas como son mobiliarios, botellas, plumas, y recientemente nos invitaron a hacer una colaboración con Benetti, que Benetti es una marca de yates, tienen yates, la verdad, no, pues como que no muy bonitos, y nos pidieron que hiciéramos una propuesta de cómo podría ser un yate, ¿no? Entonces, un yate de 77 metros de largo, que ya ahorita están viendo, probablemente sí se construya, y pues obviamente tiene todo un tema técnico marítimo, pero es parte de lo que creo que los arquitectos podemos hacer, ¿no? El sumarnos a una base y trabajar dentro de ciertos límites para desarrollar algo que está fuera de nuestra práctica. Entonces, es algo que ha gustado mucho porque presenta una visión distinta de cómo puede ser un barco, ¿no? Que los barcos siempre son un poco rígidos en el sentido de la ubicación de los camarotes, en el sentido de la ubicación de dónde son los distintos espacios. Y entonces, pues tuvimos esto, ¿no? Por ejemplo, la recámara principal está en el deck de arriba. El espacio para el helipuerto también en la parte de enfrente en lugar de la de atrás. Como sky dome en la parte de arriba que te permitiera ver ¿no?, el cielo, y que además está cubierto todo de paneles solares, entonces estamos tratando de meter todo el tema sustentable. A partir de eso también hemos hecho otros edificios en México que son, digamos, más tradicionales, pero una de las cosas que buscamos es la limpieza en las líneas, ¿no? Entonces, Reforma está como lleno de edificios que no sé por qué siempre están como todos muy fragmentados. Aquí nosotros lo que buscamos es algo que fuera casi como de un tipo industrial, ¿no? Como una bocina. Entonces, una torre de 1,000 pies de altura, o sea, 333 metros, 304 metros, con distintos programas. En la parte de abajo tenemos un programa de hotel y luego oficinas y algo de comercial.
las distintas plantas, los flujos. Aquí se ve cómo está en sección. Una vez más, aquí volvemos a todo el tema de, o sea, cuando tienes una geometría de estas, aunque se vea muy sencilla, al tener esta doble curvatura, todos los vidrios son distintos y eso se vuelve completamente imposible de hacer. Entonces, lo que aquí empezamos a hacer es empezar a acomodar los vidrios en distintas familias para poder tener un número mínimo o inclusive llegar a una sola pieza. Los cuartos de máquinas. Está puesto está sobre Reforma, Mariano Escobedo, sobre circuito interior, lo que sería la vista, con una fachada que buscamos que no tuviera nada de diagonales sobre la fachada y espacios limpios. Hemos participado también en otra serie de concursos, por ejemplo, esto fue un concurso para diseñar Hyperloop, fue un concurso internacional, o sea, abierto, de esos 300 competidores pasaron a la segunda fase 150 competidores, donde tú proponías qué es lo que harías con un sistema como Hyperloop en tu país, ¿no? Entonces nosotros propusimos México ni siquiera lo tenían en el mercado. De los 300 competidores pasamos a 150 y de esos hay 10 ganadores que son proyectos que están en proceso de desarrollo o buscando ver cómo funciona, ¿no? Nosotros propusimos hacer un corredor de México a Guadalajara, conectando a través de estas distintas estaciones ¿no? lo que es Hyperloop. Aquí ya me pasé otra cosa. Entonces, es un trayecto que podría hacerse, que hoy se hace por avión, es un trayecto que tomará a lo mejor 1 hora de vuelo, pero pues entre las 2 de llegar al aeropuerto, etcétera, etcétera. Pues es algo que toma 6 horas y es un recorrido que se podría hacer en 45 minutos. Entonces, pues son tecnologías que todavía no están probadas y que probablemente van a tomar más tiempo y que tomarán a lo mejor 10 años para que funcionen. Pero una vez más, o sea, lleva a colaborar con gente que está pensando cómo hacer un medio de transporte distinto al que estamos acostumbrados o hacer arquitectura distinta a la que estamos acostumbrados. Y eso nos ayuda a estar todo el tiempo cuestionando qué es lo que pensamos o hacia dónde pensamos que debe ir la arquitectura. A raíz de esta experiencia y sobre todo también un poco… O sea, nosotros cuando se cancela el aeropuerto, pues tenemos un gran número de gentes. O sea, la oficina creció de una oficina de a lo mejor de 50 personas a una oficina de 250 personas. Y pues es gente que se capacitó, trabajó 5 años en el proyecto, entendió cómo cosas y no es una experiencia que queríamos perder, ¿no? Y la verdad es que en México hoy no vemos mucho, o sea, hay mercado para hacer torres, oficinas, etcétera, pero no para poder aplicar todo el conocimiento que aprendimos durante el aeropuerto. Entonces empezamos a hacer una serie de concursos, la verdad, en todas partes del mundo y donde nos empezó a funcionar es en Shenzhen. Shenzhen es una ciudad que hace 40 años tenía 2,000 habitantes, ¿no? Y hoy tiene 22 millones de habitantes y sigue creciendo. Es un volumen impresionante, ¿no? Entonces hicimos esta presentación. Es un centro de innovación y tecnología. Estamos en el proceso de aprender chino. Les explico un poco más. Está en la frontera hacia Hong Kong. Pasa un río aquí. Esto es Hong Kong, esto es China o Mainland China. El edificio está en esa parte. Es una zona de libre comercio. Y en lo que están interesados hacer es un edificio que incorpore, son laboratorios de experimentación de inteligencia artificial,
biomedical, medicina, experimentación de materiales. Entonces funciona una especie como de WeWork o de renta de espacios con tecnología para que desarrollen. Entonces querían un edificio que fuera muy emblemático, en el sentido de que es una imagen de un edificio de una nueva tipología que no tenemos o que no existe hoy en día. Entonces nos basamos mucho o pensamos mucho en edificios, fuimos a estudiar el campus de Google, el de Apple. Hicimos todos los estudios, o sea, porque al final cuando llegas a una nueva ciudad no entiendes absolutamente nada. Entonces fuimos, hicimos estudios, contratamos gente local que nos ayudó con estos edificios, análisis de clima, queríamos que fuera net zero, inclusive net positive. Había un tema, o sea, esto fue una competencia de 50, entraron más o menos 50 distintos despachos internacionales, y de esos 50 despachos internacionales escogieron a 5, y nos escogieron porque nos propusimos un tema que hablábamos de que el edificio fuera un edificio resiliente, ¿no? Que si vas a tener equipos tan caros, el edificio debe estar levantado sobre el nivel del río para proteger estos equipos. Trabajamos con Jacobs, que es una firma internacional también con muchas ingenierías, pero tiene una parte de desarrollo de laboratorios muy importante. Y la idea es encontrar, porque no sabían, o sea, en China contratan internacionales para que les ayudes con las ideas de cuando no lo han hecho anteriormente, ¿no? Son como muy buenos en copiar y en ejecutar, pero cuando se trata de pensar las soluciones, prefieren siempre tener conocimiento internacional. Entonces, aquí nos hicimos todo un análisis de cómo podrías manejar los distintos espacios, desde un espacio muy pequeño, de a lo mejor 50 metros, hasta un espacio muy grande de 8,000 metros, con distintas tipologías, porque tienes distintos tipos de laboratorios, tienes laboratorios secos, laboratorios húmedos, y cómo puedes ir trabajando dentro de o acomodando estos distintos programas a lo largo de un edificio que no sabes bien cómo va a funcionar. Entonces levantamos el edificio con esta idea de que le digo de que fuera resiliente, para meter todos los andenes de carga en la parte de abajo. La parte de arriba hicimos una gran plaza, que era parte del programa. Los 6 primeros pisos son laboratorios, 3 pisos de laboratorios húmedos, 3 pisos de laboratorios secos en la parte de arriba, porque también hay un tema de que los húmedos son peligrosos y por fuego tienen que ir abajo. Una terraza que es un centro, o sea, lo que buscamos es que también hubiera una comunidad. La gente que hace research tiende a estar encerrada en laboratorios, entonces ¿cómo podemos generar comunidad en laboratorio con gente que no se conoce? Y la idea fue hacer ese gran eje, ¿no? Un eje que le llamamos el Innovation Valley, que es un lugar a donde puedes convivir y hablar de tu trabajo, no en un ambiente de laboratorio. Entonces el Innovation Valley es una especie de reloj de sol. Son las restricciones del terreno, los statements con los que planteamos toda la idea. El Innovation Valley, que es lo que les digo, tiene un eje que es un eje académico o de comunidad, y un eje social, que es donde están más los restaurantes, los lugares un poco más informales de reunión. Trabajamos mucho con maquetas, todo el tiempo estamos experimentando con maquetas. Tiene 2 cores, ¿no? Porque dividía una calle y entonces era la manera más eficiente de poder llevar todos los insumos a los distintos pisos. Los distintos programas, el análisis. Los flujos. Entonces, un poco lo que les decía, no tiene la parte funcional, que es sumamente racional y eficiente en cómo puedes mover productos dentro del edificio. Y luego tenemos la parte que es más social, que es donde teníamos estas escaleras helicoidales, que la idea es que la gente caminara en el edificio en lugar de estar usando los elevadores. Bueno.
La fachada propusimos una fachada que es una fachada a través de tubos, era por un tema térmico y también de privacidad, porque en lo que está pasando dentro tienes que cuidar lo que no se lo roben. Entonces propusimos un sistema que funcionaba a través de… Hay unos paneles en la fachada que permiten meter la luz solar adentro, entonces tienes una serie de controles, y la fachada de vidrio que controla la parte térmica. Cómo funciona el skylight también a un nivel de calentar y sacar el aire a la parte de arriba, paneles solares. Los laboratorios que también tenían que tener esta flexibilidad, entonces dejamos una serie de losas en medio que te permitían conectar o crecer el espacio para tener dobles alturas. En Innovation Valley, aquí también pusimos una cosa que le llamamos The Brain, o sea, para poder ayudar a que la gente trabajara en el edificio de manera eficiente. Entonces, a través de aplicaciones tienes acceso a las distintas salas, a las bibliotecas, inclusive a la comida. Bueno, y tiene distintos programas, ¿no? Un centro de convenciones, un auditorio. Estructuras. MAP. Tema de The Brain. Tema de iluminación. Y siempre en estas colaboraciones buscamos hacer una especie de mix, ¿no? O sea, no siempre trabajamos con los mismos equipos, o sea, metemos gente con la que trabajamos bien en México, gente bien con la que trabajamos en el extranjero, y buscamos ser un equipo porque parte del aprendizaje del aeropuerto fue el poder entender que el éxito de un proyecto es el equipo que tienes ahí y cómo trabaja el equipo en el día a día. No me llegó el video. Perdón, demasiado detallada la presentación. Ok, este es un video de cómo quedó al final del día, con este talud, las fachadas, esa escalinata que te dejaba ver el auditorio en los dos sentidos, el gran jardín en el centro. El Innovation Valley con el techo, también con todos los paneles solares. Ese es el lobby, ¿no? Teníamos esta idea del brain que nos pedían como que fuera algo futurista. La idea que propusimos que fueran estos jardines húmedos para que se mimetizaran con lo que se llaman wetlands, lo que tienen enfrente. El acceso principal. Entonces, este concurso nos ha permitido ya, ahorita estamos invitados a otros 2 concursos
y un tercer concurso. La escala es brutal de lo que hacen ahí, los programas de lo que hacen son espectaculares. Ahorita uno de los que nos invitaron es un edificio que tiene 3 millones de metros cuadrados construidos, o quieren construir 3 millones de metros cuadrados construidos, es un puerto. Y quería nada más terminar con esto, que es un poco los temas, o sea, porque por un lado está el tema de la creatividad, el que los edificios sean interesantes, pero por otro lado está todo el tema de cómo puedes hacer un edificio que sea corporativo, ¿no? O sea, la gente que va a invertir en un despacho de arquitectura es mucho dinero el que se invierte en hacer un proyecto de estos y necesitan tener ciertas garantías de que las cosas se van a hacer bien. Entonces, tenemos un equipo muy bueno en management que tiene un control de absolutamente todas las juntas, las agendas, las reuniones, el día a día, ¿no? Por ejemplo, en el aeropuerto, les puedo decir que no nos atrasamos nunca en una sola entrega. Todo se entregó exactamente en las fechas que teníamos que entregar y estamos hablando, o sea, la entrega de documentos constructivos, estamos hablando que se entregaron más de 10,000 planos en menos de 6 meses. Entonces, esa coordinación de equipos tan grandes que no nada más son, o sea, son equipos, o sea, cuando nosotros crecimos la oficina, es gente que ni siquiera se conocía. Entonces, empezar a contratar gente de la calle para que se pongan a trabajar juntos y empiecen a trabajar alineados en hacer 10,000 planos y que los planos sean consistentes y que los planos digan lo que tienen que hacer, o sea, requiere de una disciplina de management muy, muy fuerte, ¿no? O sea, si no, la gente se te dispersa, es imposible revisarlos, o sea, tú piensas, bueno, pues los voy a revisar, no puedes, o sea, no hay manera que una persona revise 10,000 planos y haga comentarios. Entonces, con todo eso empezamos a instaurar una serie de procesos dentro de la oficina que tenían que ver con las juntas, que tenía que ver con quién revisaba, que tenía que ver con qué se revisaba, una serie de dashboards que nos ayudaron a desarrollar para poder estar viendo en el día a día de manera visual en dónde estábamos, ¿no? Registros de absolutamente todo, o sea, cada cambio, o sea, el hacer un cambio en el aeropuerto, o sea, mover una puerta es una cosa que tomaba cerca de 5 horas, 6 horas, o sea, son 10 equipos conectados en distintas partes del mundo, cada quien con una, no lo puedes mover por fuego, no lo puedes mover por distancia de tal, modificas el aire, modificas, entonces, todas esas cosas llevaban a cambios muy, muy complicados. Y entonces tenemos todos estos registros donde vamos marcando absolutamente cada cambio, qué es lo que implica, quién es el responsable, cuándo lo va a hacer. El tema de las comunicaciones, lo mismo, o sea, son agendas complicadas por todos lados, quién, cuándo, ¿no? Y eso es lo que yo les decía que es muy importante, el poder tener equipos. Por ejemplo, en esto tuvimos experiencias muy buenas y experiencias muy malas, ¿no? Hay equipos que les interesa trabajar, ¿no? Y que no es tanto sobre el contrato. O sea, creo que el contrato es bueno hacer el contrato con los clientes, con los subcontratistas y olvidarte de eso, ¿no? Es un tema de actitud. Entonces, siempre tienes gente que está dispuesta a hacer, a trabajar y hay gente que siempre se está yendo al contrato y eso se vuelve imposible. Metimos todos los procesos de Quality Assurance and Quality Control, que es cómo te aseguras que la calidad de lo que vas a entregar es la adecuada. O sea, es muy fácil y les quiero decir que en este proceso, por ejemplo, en el aeropuerto, prácticamente todos los despachos nacionales que entraron, tronaron. O sea, Colinas de Buen, porque el volumen y la presión y el poder controlar a gente, el tener que crecer, no se podía. Entonces nosotros hicimos todo esto donde íbamos controlando desde cuestiones de avance de los planos, ¿no? O sea, cada plano, cada paquete tenía distintos porcentajes, controlando la calidad de dibujo de esto y la calidad de la propuesta arquitectónica. Y teníamos distintas gentes revisando eso y eso nos permitía ir viendo dónde estábamos. Distintos paquetes, las distintas colaboraciones, ¿no? O sea, se requiere tener los contactos y tener la posibilidad de poder trabajar con distintos despachos alrededor del mundo, ¿no? Ahí se podrá mover algo porque se queda acá. Ahí está. El tema de estandarización que ya les platiqué, o sea, cómo vuelves temas, por ejemplo, en el caso del aeropuerto, pues son
miles de triángulos distintos, cómo lo puedes volver un proceso constructivo o de manufactura sencillo, o que se pueda construir de manera eficiente. El tema de BIM, ¿no? O sea, cómo coordinas equipos de BIM. Y, o sea, es algo que todo el mundo habla, pero apenas está empezando y hay muchas… O sea, es algo que ayuda a organizar el proyecto de manera muy disciplinada y muy controlada, pero es sumamente distinto y poco claro los roles, o sea, no es un dibujante, o sea, el ideal del BIM es que el mismo arquitecto es el que trabaja en el BIM, entonces hay una serie ahí de cosas que es importante entender. Bueno, esto se los enseñé, los distintos modelos. Por ejemplo, este es el modelo, o sea, el BIM se va manejando en distintos niveles. Nosotros entregamos en un nivel 300 y luego ayudamos a la constructora a desarrollarlo a nivel 500, que esto es lo que ya se ve en un nivel 500, que es ya de aquí lo mandan todo directamente a máquinas de CNC para cortar todas las estructuras y ya se vuelve un proceso muy rápido. Pero para llegar a ese punto, o sea, fue mucho tiempo. Todo el tema de las especificaciones, los edificios de esta calidad o de esta escala, no puedes ponerte a hacer cortes por fachada y explicar los Z tipo 1, relleno tipo 2, porque si haces un cambio, te lleva a cambiar 10,000 planos. Entonces, todos son planos que se referencian a una serie de especificaciones. Si cambia la especificación, pues eso se queda igual, a lo mejor hay que arreglar un detalle. El tema de costos. Nuestra experiencia en general en México con los costos nunca fue muy buena porque se vuelve un tema de alguien como a buen ojo más o menos diciendo, pues por metro cuadrado tanto y cimentación es tanto a metro cuadrado, pero en realidad nunca dan un input a los arquitectos, ¿no? O sea, como que tú llegas y entregas y pues costó lo que costó. Y en este caso, en el aeropuerto, en el Sumaya, empezamos a trabajar con gente que nos iba dando en tiempo real, lo que implica cada cambio, ¿no? Si es de aluminio, si no es de aluminio, si lo hacemos más grande, si no lo hacemos más grande, por especificación, o sea, por cada uno de estos temas. Y entonces con eso te permite, o sea, nosotros siempre dijimos al cliente, este proyecto va a costar tanto, y nunca nos salimos de esa variación, o sea, siempre había una explicación y si había un cambio o un aumento o un descenso de por qué estaba, ¿no? Pero en proyectos tan grandes, o sea, una cosita que te falle y el proyecto se va, ¿no? Eso es todo. No sé, dejé 8 minutos para preguntas. Oye, si el foro es un poquito de negocio, Ajá. estos concursos, ¿cómo los financian al final de cuentas? ¿Cuánto te cuesta en términos de más o menos cuánto te puede costar? ¿Y hay alguna cuota de recuperación que se paga en el concurso? ¿Y cómo financias en la oficina? Son 5, que nomás uno va a ganar y va a meter mucho dinero. Nosotros normalmente entramos, hay distintos formatos de concursos, abiertos, cerrados, que hagas, que no hagas. Nosotros nada más entramos a concursos en donde primero es un concurso de credenciales, que no es caro prepararlo, o sea, te piden tu experiencia, qué has hecho, etcétera. Son 10, 12 hojas. Y de ahí pasas a una segunda fase que son shortlisted. Los shortlisted están pagados y en China están pagados bien. Está muy lejos y entonces es muy, muy caro hacerlo, pero el shortlist te permite más o menos salir tablas. Nosotros no salimos tablas en pero porque nos emocionamos, pero sí puede salir en un costo tablas. Y luego de ahí dan premios, dependiendo del tipo de concurso, a primero, segundo y tercer lugar. Entonces, el primer lugar pues ya es un buen contrato. Los otros dos pues son premios que son buenos y que permitir la continuidad de la oficina. Pero
O sea, el tema de esto es la escala. O sea, al final yo creo que como arquitectos todo el día estamos un poco en una apuesta, ¿no? O sea, tú tienes un cliente y pues siempre arriesgas a dar un poco y a diseñar algo y tratar de convencerlo de que lo que les vas a hacer es bueno. Estas son apuestas más caras, pero también los premios son mucho mejores. O sea, son premios que permiten a una oficina sobrevivir 3 años, 4 años, ¿no? O sea, si ganas un primer lugar. Y te permite ponerte a nivel, o sea, te permite poner a nivel, o sea, aquí competimos contra Grimshaw, contra una oficina alemana que se llama Schumacher. Entonces, hay una serie de factores que te permiten volverte mejor y no estancarte. Uh-huh. Ajá. Como $150,000. Yo tengo una pregunta porque me gustó mucho lo que comentaste de cómo un proyecto tan grande como el del aeropuerto ocasionó que un montón de conocimiento que existe fuera del país viniera. Se lo absorbieron como esponja Free y las otras empresas de las que estuvieron involucradas y ahora ustedes tuvieron que salir a buscar digamos que los grandes porque aquí en México ya no hay tantos. Entonces se beneficiaron directamente de esa como captación de experiencias que estaban fuera y ahora salen ustedes. Mencionas que forman equipos y se siguen apoyando con especialistas de los laboratorios, etcétera. Mi pregunta es, así como quedaron ustedes aquí con toda esa capacidad, estoy suponiendo que quedaron un montón de empresas consultoras, desde constructores, especialistas que también se llevaron todo ese conocimiento. Al momento que ustedes salen a buscar los proyectos grandes fuera, buscan o la experiencia de ustedes ha sido positiva en seguir haciendo mejoras a estas empresas que estaban en México, que aprendieron y que ahora pueden ir y plantarse frente a los diseñadores de aire acondicionado alemanes. O sea, ¿practican eso? ¿O es la experiencia de los clientes como, ¿sabes qué? Te doy chance a ti, pero como que le dan más preferencia todavía a seguir formando equipos más internacionales? O sea, ¿qué tan ya la práctica mexicana del diseño en general, de todo, ya con estos proyectos, observas tú que están diciendo, órale, vamos a creerles a los ingenieros mexicanos, a los diseñadores, a los paisajistas, a los especialistas? ¿Crees que ese efecto está sucediendo? La verdad es que las colaboraciones que hacemos internacionalmente con equipos locales o mexicanos son más enfocados a temas de diseño, o sea, como pueden ser iluminación, como puede ser paisajismo, como puede ser sustentabilidad, ¿no? Con Lourdes aquí de Monterrey. En el tema de las ingenierías, sobre todo porque te da mucho peso en las competencias, o sea, como que ellos, o sea, hacer un edificio en China y que digan vamos a confiar en un ingeniero mexicano de estructuras, creo que todavía no estamos ahí. O sea, les da mucha más confianza decir, pues está Arup, o está Buro Happold, o está, porque ya tienen un nombre internacional. Entonces dicen, bueno, pues me arriesgo un poco con el arquitecto, pero sé que el otro equipo es, probablemente en un futuro se pueda hacer. Pero pues es un tema de que, o sea, yo lo que te decía es, nuestra experiencia con el aeropuerto, con las oficinas mexicanas, es que no pudieron. O sea, no pudieron con el ritmo, no pudieron con la disciplina de las llamadas, con o sea, el tono de las llamadas. Entonces, todas esas cosas pues acaban contando. Entonces, pero estudios de apoyo al diseño, ¿esos tú consideras eso sí. están en nivel, digamos, los estudios que contratas aquí en México a los que puedes encontrar fuera? Es que hay un balance, ¿no? O sea, tú puedes ver las oficinas, por ejemplo, una oficina como SOM, que se vuelven completamente corporativas, inclusive la de Foster, ¿no? O sea, se vuelven oficinas que se vuelven un poco rígidas en el diseño, porque todo lo tienen que estudiar muy bien antes de hacerlo, ¿no? Las oficinas mexicanas o latinoamericanas están en un proceso un poco más creativo. Entonces, tienes como menos restricciones de lo que puedes hacer. Entonces, la parte creativa siempre es muy buena. O sea, yo te puedo decir que en las reuniones de diseño con Norman y con su equipo, prácticamente el 90% de las cosas que nosotros propusimos son las que están en el proyecto. ¿Y por qué? Porque eran mucho más ágiles, eran mucho más frescas. Lo otro siempre fue un poco como tieso. Entonces, creo que desde la parte creativa se pueden sumar muchísimo los despachos locales. Desde la parte más técnica, yo creo que todavía falta. Okay. Gracias.
Todavía queda un minuto si alguien quiere un. Hay una pregunta rápida. Más ahorita que dijiste que los despachos, o sea, la actitud de los despachos que colaboran y que decías que es cuando se van al contrato o cuando realmente son más proactivos y dicen, no me importa ahorita lo del contrato, estoy trabajando, ¿no? Pero ¿hasta dónde tienes un cierto límite? Porque llega un momento que también, pues sí, sigo jali, pero no pagan. Ajá. Entonces, ¿hasta dónde debes de tener ese límite o ese criterio para Sí, a ver, en el caso del aeropuerto, Y no pues, truenes. en el caso del aeropuerto nos pagaban, o sea, pues es obra de gobierno y siempre van un poco atrasados, pero sí había un flujo y sí nos estaban pagando. Dentro de eso tuvimos oficinas que siempre estaban buscando lo que era lo mejor para el proyecto, o sea, que su intención era el proyecto, y tuvimos oficinas que lo que su intención era el contrato. Entonces, cuando topas con esa se vuelve imposible porque no quieren entregar, porque, o sea, que en un proyecto como el aeropuerto alguien te diga, pues es que como no me has pagado no te voy a entregar, o sea, destroza el trabajo de muchísima gente y se vuelve un tema complicadísimo. Entonces, es simplemente algo que no puedes tolerar. Ahora, en el caso de los concursos, sí se vuelve un tema de confianza, o sea, porque se vuelve, o sea, estas oficinas van a invertir en un concurso y están a riesgo. Entonces, sí tienes que ser muy cuidadoso en no que acabarte a una oficina y decir, a ver, la misma, porque al tercer concurso te van a decir, pues no ganas y ya no me interesa, ¿no? Para abrir una oficina en el extranjero, ¿buscas alianzas con arquitectos extranjeros o simplemente como mexicano llegas y abres tu despacho? ¿O buscas aliarte con algún local por tema fiscal? Pues mira, nuestra experiencia es, Los Ángeles fuimos solos, y llegamos ahí, teníamos ciertos contactos y no funcionó. Nueva York también llegamos y abrimos oficina solo. En Estados Unidos prácticamente no puedes hacer nada si no tienes un arquitecto local, pero nosotros tenemos nuestra práctica y dependiendo del proyecto nos asociamos con arquitectos, pero es una oficina que mantenemos nosotros y cuidamos nosotros. En el caso de España, son colaboraciones o representaciones con arquitectos que trabajaron con nosotros en el aeropuerto, que eran españoles y se fueron para allá, y es una oficina un poco más de representación. Y en el caso de China, específicamente es la única manera de poder trabajar es abriendo una oficina allá. Entonces nos exigieron que abriéramos una empresa que se llama una WOFES, una representación de la de México, pero para los concursos siempre nos asociamos con un despacho y al principio es muy difícil porque no sabes ni quién es bueno, la comunicación es sumamente complicada, pero te puedo decir que ha sido rapidísimo. O sea, empezamos con esto no más de 6 meses y hoy en día ya conocemos a las principales empresas, quiénes nos pueden ayudar. Las mismas empresas tienen tal volumen de trabajo que empiezan a pedirte que les hagas cosas. Entonces, Gracias. Ok, muchas gracias.